Dinamarca, primer país en Europa en declarar el cese de todas las restricciones y una vuelta a la normalidad. Expresada en la primera ministra las palabras que, muy alentadoras, dejan claro la posición del gobierno danés. Al mismo tiempo, Suecia, mañana, en febrero, ya estamos otra vez en la normalidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dos países se anticipan tanto? ¿Y qué dice la Unión Europea? ¿Es esto positivo? Aquí lo veremos. Para empezar, tenemos que ver de que los argumentos dados para la vuelta a la normalidad son muy claros en el sentido de que lo que hizo que existieran estas restricciones eran las consecuencias que tenía para la salud pública, para la atención a los ciudadanos y también los riesgos que existían en esas consecuencias. No fue el hecho de que existieran contagios, porque contagios hay en este momento y muchos, pero las consecuencias que motivaron las restricciones ya no existen. Eso es muy importante porque si no, no se puede entender de por qué se retiran habiendo tantos contagios. Contagios va a haber de aquí en el futuro y han habido en toda la historia, pero eso no motiva restricciones. Las restricciones vinieron con un motivo muy específico y según estas dos ministras que representan a Dinamarca y a Suecia, es hora de vuelta a la normalidad. Y cuando se dice a la normalidad es a todo el estilo de vida existente antes de las restricciones. Todos, incluido el uso del pasaporte de vacuna, que ya no tiene sentido aquí en estos dos países. ¿Y qué dice la Unión Europea? Bueno, hay que entenderlo. Y esto vale un comentario y una casi días posteriores, muy cercana a la fecha del anuncio, dice algo que va en otra línea, en otro sentido totalmente distinto, donde dice los juristas que analizando la situación era muy bueno prolongar hasta el año 2023 el uso del pasaporte dentro de la Unión Europea para evitar caos, desorden, que unos países aplicaron un criterio y otros. Es decir, para los viajes dentro de la comunidad todavía seguiría existiendo el pasaporte europeo. Pero esto no quita, y lo dijo muy claro, que cada país decida. Y es justamente lo que Suecia y Dinamarca se han apurado a hacer. Y yo creo que en ese apresuramiento hay sí cierta táctica de cómo llevar adelante las cosas. Porque hay una tendencia dentro de la Unión Europea a el uso de la normativa, es decir, toda esa burocracia despegada de los países es hábil en crear reglas, es hábil en la normativa y esa normativa es su motivo de ser, si no, no tendrían mucho que hacer. Otro elemento importante para entender esta situación es la cercanía o el distanciamiento de unos y otros. Tomemos un ejemplo. Días antes del anuncio de la primera ministra sueca del cese de todas las restricciones, este era el panorama en el centro de Estocolmo. Toda esta gente que ustedes ven reunida estaban haciendo valer su voz de lo que opinaban sobre las restricciones y sobre imposiciones en general. No vamos a entrar en el debate si son ciertas, justificadas, científicas o si es una reacción espontánea, como sea. Era una voz. Este punto central de Estocolmo está muy cerca del Parlamento. Es seguro que muchos políticos de ahí pasaron y vieron eso. De pronto, algún político también, desde sus oficinas, ha visto este gentío, porque eran muchos miles de personas concentradas en forma pacífica, respetando todo, excepto la distancia, porque por motivos obvios la concentración no permite un distanciamiento grande. Pero
Hay que decir que esta población fue apelada al uso del criterio, el juicio personal y no tanto a imposiciones, y ha cumplido meritoriamente con mantener restricciones y con ser voluntariamente tener cuidado y protegerse a sí mismo y a los demás. Con ese mismo juicio y criterio y orden se han concentrado para hacer valer su voz. Esto lo ven los gobernantes suecos y no es raro que de alguna manera influya. Coincidencia o no, a los pocos días se apresuran a comunicar el cese de las restricciones. Un burócrata en Bruselas, aislado en su burbuja, no va a ver nunca este tipo de cosas, está totalmente aislado y entonces su impresión de lo que opinan los ciudadanos y qué es lo conveniente está muy lejos, realmente muy lejos. Esta es una tendencia y es importantísimo ver tendencias en un periodo que hemos pasado de muchísimo presión para los ciudadanos y de cambios enormes. El austríaco Stefan Zweig decía que parecíamos los seres humanos condenados a una ley histórica de no poder detectar las tendencias a tiempo. En esa época eran tendencias muy fuertes. Surgió el nazismo, surgió el comunismo, surgieron los nacionalismos, en fin, muchas tendencias extremas surgieron en esa época y este escritor se lamentaba de que, como no habíamos visto esas tendencias, debemos entonces aprender y ver tendencias. Y estamos viendo tendencias claras en este periodo de pandemia a una sobrevaloración del Estado, del poder único para coordinar el ensalzamiento de pronto de países en el cual el Estado toma medidas y nadie se opone y no le importan lo que opinen los ciudadanos, sino de que toma medidas y en ese sentido pueden ser rápidos, sí, pueden ser rápidos, pero es una tendencia al totalitarismo muy clara. Y en estos países europeos, por supuesto, se expresan todas las tendencias y podemos ver entonces que la Unión Europea hace valer entonces su poder normativo, que es el único que tiene, porque en eficacia no lo es tanto. Hago alusión aquí a un muy buen artículo del The Economist, donde justamente decía que la Unión Europea tenía un desafío y es: vamos hacia un Estado más grande, único. Esto parece, decía el articulista, como un gran edificio en el cual se pretende dar más energía, más cantidad de luz, más fuerte, y se le saltan los tapones porque el cableado no le da. Y lo comparaba con la Unión Europea pensando de que no era efectiva, no podía cumplir con esa capacidad de resolución que tienen los estados, las naciones independientes, y ponía el ejemplo del procuramiento de recursos, de vacunas concretamente, como Estados Unidos e Inglaterra tuvieron sus vacunas mucho antes que la Unión Europea, porque la Unión Europea no podía gestionar rápidamente eso. Y ahí quedaba demostrado. Y en una cosa tan importante y tan grande quedó demostrado que los países individualmente eran más efectivos. Y lo sigue siendo, porque en esta resolución que tenemos muy positiva para todos nosotros, para los viajeros, que estamos interesados en un retorno a la normalidad sin injustificadas restricciones, sin mantener injustificadas restricciones, es muy importante ser efectivo, ser capaz de tomar decisiones valientes y ser oídos a lo que pide la gente. Eso en la Unión Europea no es posible. Lo único que es posible son las normativas. Y fijémonos en otro detalle también que lo comenta el articulista de The Economist. Fijémonos en el reparto de los fondos para la aplicación de políticas energéticas y de desarrollo dentro de la Unión Europea.
la Comisión Ejecutiva ha tenido más poder para administrar mejor esos fondos. Pero ¿hasta dónde ha llegado en el control? Porque es ahí donde muchos países se quejan de que ese dinero se reparte, cae y luego no se sabe qué pasa con él, si es aplicado de forma efectiva o no. Bueno, a lo sumo ha llegado a pedir informes que por supuesto vienen ya muy bien detallados y filtrados por los gobiernos, pero cuando vemos, y tomemos el caso de España, hay enormes críticas de parte de comunidades que quedan afuera porque políticamente no les conviene al gobierno y entonces esos fondos van para otras comunidades, en fin, y ni que hablar de las pequeñas empresas que de esos dineros no ven ni el humo. Pero los informes llegan, la burocracia separada de allí, de la Unión Europea, separada de la gente, acepta o no acepta esos informes. Pero el control mismo de efectivo no tiene nada. No es una auditoría independiente donde sobre el terreno se controla si realmente esos informes tienen validez. Y cuando una auditoría simplemente se basa en papeles y no en controlar efectivamente en el terreno si las cosas son o no son como las dicen los informes, entonces no hay mucho valor. Y por lo tanto queda cuestionada toda la capacidad de gestionar y de dirigir naciones. Estamos muy lejos entonces de ese gobierno que de pronto algunos anhelan por pensar de que es más efectivo. Lo más efectivo, estos dos países, Dinamarca y Suecia, lo han marcado desde el inicio, tomando unas posiciones diferentes y ahora anunciando en primer lugar el cese de las restricciones. Y es confiar en el individuo, ver que la fortaleza, ver que el poder nace, crece, se sustenta del pueblo. Y esa gente es la que tiene la palabra y a la cual ellos, los gobernantes, representan. Pero para eso hace falta una cercanía que la haya a nivel de pronto nacional, más o menos. No estoy haciendo el elogio de estos dos gobiernos, sino de que por lo menos hay una cercanía, la cual no la hay con Bruselas y con la burocracia de la Unión Europea. Esto ha sido un comentario para ver las tendencias muy divergentes y para entender, porque cuando llegan noticias a otros países que Dinamarca o Suecia quitan las restricciones, al mismo tiempo que llega una noticia que el representante de la Unión Europea dice alarguemos hasta el 2023, esto crea aún más confusión. Y los grandes medios a veces son especialistas en crear una gran confusión. Pero ha sido algo muy positivo que espero aliente a mucha gente a ver de que estamos realmente saliendo de esto. Y con esto sí, nos vemos en el próximo video sin que olvides que si te gustó, pongas un me gusta, recomiendes este video a otros que quieran tener una visión un poquito más amplia, aclararse algunos temas y continuar en la comunidad discutiendo nuestras aspiraciones y nuestras valoraciones a nivel de varios países que nos siguen. Nos vemos muy pronto. Desde acá, Suecia, Edgar Dawson les saluda deseándoles un muy feliz fin de semana.